corazón de la industria moderna existe un objeto tan pequeño y cotidiano que casi nunca pensamos en él. Y sin embargo, su fabricación mueve billones de dólares, emplea tecnologías de micrómetros y sostiene una de las líneas de producción más precisas del planeta. Hoy, en Proceso Exacto, viajamos al interior de uno de los complejos fabriles más avanzados del mundo para descubrir cómo se crean las láminas de afeitar, esas delgadas piezas de acero capaces de cortar miles de cabellos con una precisión quirúrgica, desde la llegada de bobinas metálicas con apariencia frágil hasta su transformación en hojas afiladas como bisturís. El proceso combina metalurgia, automatización extrema e ingeniería de precisión. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte al canal Proceso Exacto, dejar tu me gusta y comentar qué parte del video te parece más interesante. Tu apoyo impulsa la ingeniería del conocimiento. Aunque un paquete de láminas parezca un artículo económico en cualquier supermercado, detrás de él existe una industria global valorada en más de 12.000 millones de dólares, impulsada por un consumo masivo que no se detiene. En países como Estados Unidos, un hombre promedio utiliza más de 80 hojas por año, generando una demanda que obliga a las fábricas a operar día y noche. Y aunque regiones tropicales como Brasil registran hábitos ligeramente distintos, la necesidad sigue siendo significativa, manteniendo líneas de producción enteras en funcionamiento continuo. Pero pocas personas conocen lo que realmente representa este consumo en términos industriales. Cada año, el planeta descarta miles de toneladas de acero provenientes únicamente de hojas de afeitar usadas. Una parte considerable logra reincorporarse a la economía a través del reciclaje, convirtiéndose en tornillos, herramientas o componentes mecánicos de pequeño porte. Así, el ciclo del acero, silencioso e indispensable, se renueva una y otra vez. Para entender cómo se origina cada lámina, debemos iniciar en el principio del proceso. Las bobinas de acero inoxidable ultrafinas, enrolladas en grandes cilindros que pueden extenderse por kilómetros. Su espesor minúsculo, casi comparable al papel, exige un control extremo sobre la dureza, la planitud y la limpieza. Una partícula microscópica, invisible a simple vista, podría deformar la borda final o comprometer la nitidez del filo. En este mundo de tolerancias diminutas, incluso una vibración inesperada puede representar desperdicio. Una vez aprobada, la bobina ingresa a la zona de corte longitudinal. Aquí, una serie de cuchillas rotativas divide la lámina en tiras del ancho exacto que tendrá la futura hoja de afeitar. Al avanzar, el acero es guiado por rodillos que regulan su tensión para evitar deformaciones o solapamientos. Esta etapa, a primera vista simple, es crucial. Si la tira sale ligeramente inclinada o irregular, toda la cadena posterior se ve comprometida. Debajo de estas tiras se encuentra uno de los sistemas más característicos de la producción, la estampación continua, donde el metal recibe su forma primaria. Una prensa de alta velocidad golpea rítmicamente, perforando el acero y generando decenas o cientos de piezas por minuto. Es aquí donde la hoja adquiere su silueta inicial, con el orificio central que servirá más adelante para agrupar múltiples piezas en un solo pasador. Cada impacto, imperceptible para el ojo humano, debe ser idéntico al anterior, pero incluso con su contorno definido, el acero todavía está lejos de convertirse en una hoja funcional. La materia prima aún carece de la dureza necesaria para soportar el desgaste del afeitado. Para ello, las tiras siguen su camino hacia la etapa térmica, donde un horno de llama abierta eleva la temperatura del metal por apenas unos segundos, modificando su estructura interna. Una exposición excesiva podría quebrarlo. Insuficiente, y no alcanzaría la dureza requerida. La combinación ideal entre tiempo y calor es un secreto técnico que las grandes empresas han perfeccionado durante décadas. Después de este rápido calentamiento, el material pasa a una zona de enfriamiento forzado. Este choque térmico estabiliza el acero y lo prepara para uno de los procesos más delicados y decisivos de toda la producción, la molienda de bordes. Aquí, la ingeniería roza el límite de la perfección. Rodillos de tensión controlada hacen avanzar la tira con exactitud quirúrgica, mientras muelas abrasivas de alta velocidad desprenden capas de metal tan finas que resultan invisibles. Repetidas decenas o cientos de veces, estas microremociones transforman una simple franja metálica en una borda afilada capaz de cortar un cabello con una fuerza mínima. La precisión es tal que el filo final se mide en millones de partes de una pulgada.
Cuando la geometría del filo alcanza su forma ideal, la tira continúa hacia la prensa de separación, donde finalmente se obtienen láminas individuales. Cada golpe corta con un perfil perfecto, generando miles de piezas por minuto. En apenas una hora, una única máquina puede producir lo suficiente para abastecer a miles de consumidores. Sin embargo, una hoja no se define solo por su filo. Para reducir la fricción durante el afeitado, las fábricas aplican recubrimientos ultrafinos de materiales como platino, cromo o PTFE. Estos revestimientos, depositados mediante procesos de vacío o carga electrostática, tienen espesores medidos en nanómetros, pero mejoran significativamente la resistencia al desgaste y la suavidad del deslizamiento sobre la piel. Finalmente, antes de ser empaquetadas, las hojas pasan por un circuito completo de limpieza, inspección óptica y clasificación. Cámaras industriales y sensores láser analizan cada borde, detectando imperfecciones imperceptibles al ojo humano. Solo después de superar esta rigurosa verificación, cada hoja es envuelta en papel protector y enviada al sistema de embalaje automático, donde nace el producto que encontramos en el comercio. Este es el fascinante recorrido de uno de los productos metálicos más consumidos del planeta. Pero la historia no termina aquí, porque mientras las láminas de afeitar son un ejemplo de precisión extrema, existe otro elemento, aún más discreto, que literalmente sostiene al mundo industrial: el tornillo. Un componente diminuto que mantiene unidas máquinas, puentes, automóviles y edificios enteros. Dentro de las enormes naves industriales donde nacen las hojas de afeitar, la precisión no es un lujo, es una condición absoluta. Cada etapa del proceso exige que el acero mantenga su forma, su dureza y su geometría con tolerancias que, en algunos casos, se miden en fracciones de micra. La línea de molienda, por ejemplo, opera bajo uno de los ambientes más estrictos de toda la planta. Aquí, la vibración del suelo, el desgaste de una muela o un simple cambio de temperatura en el aire pueden afectar la uniformidad del filo. Para evitarlo, los equipos funcionan en estructuras aisladas y controladas, mientras sensores monitorean en tiempo real la temperatura del metal, el consumo de abrasivo y la presión exacta de contacto. Una vez que la tira metálica alcanza el nivel de agudeza requerido, ingresa a la prensa de corte individual. Este es el momento en el que el acero, antes un continuo interminable, se transforma en piezas únicas. El sonido repetido de la prensa recuerda el latido de una máquina gigantesca que no puede detenerse. Cada golpe produce una hoja perfecta, lista para pasar a la fase que definirá su suavidad durante el uso: el recubrimiento de baja fricción. Una tecnología desarrollada durante décadas, utiliza materiales con propiedades extraordinarias. El platino, por ejemplo, resiste la corrosión y mantiene la estabilidad del filo, mientras que el PTFE, el mismo principio del teflón, crea una superficie que reduce la resistencia del cabello al cortarse. Estos recubrimientos, aunque casi invisibles, son responsables de la sensación de deslizamiento suave que el usuario experimenta. La aplicación se realiza en cámaras herméticas donde se controla la presión, la carga eléctrica y la temperatura con extrema precisión. Una falla en esta etapa podría dejar microáreas descubiertas, afectando la uniformidad del afeitado o la durabilidad de la hoja. Tras el recubrimiento, llega el templado final, una etapa diseñada para eliminar tensiones internas creadas durante la molienda y la estampación. Aunque la temperatura es mucho más baja que en el proceso de endurecimiento inicial, su impacto en la resistencia del acero es decisivo. El objetivo es estabilizar la microestructura metálica para que la hoja resista la deformación, incluso bajo el contacto repetido con la piel y el cabello. Este tratamiento térmico otorga a cada pieza un equilibrio perfecto entre rigidez y flexibilidad, evitando quiebres microscópicos que podrían comprometer el filo. Enseguida comienza el proceso de lavado industrial, una secuencia de etapas que combina baños químicos, limpieza ultrasónica y enjuagues térmicos. Miles de hojas son sumergidas simultáneamente en soluciones especiales capaces de remover grasas metálicas, partículas abrasivas e incluso restos de recubrimiento adherido. Los tanques vibran mediante transductores que generan ondas de alta frecuencia, agitaciones imperceptibles que desprenden partículas tan pequeñas como una fracción de micra. Luego, un flujo de agua caliente, controlado con precisión, circula continuamente,
garantizando que no queden residuos que alteren la calidad de la superficie. Secadores de aire deshumidificado completan la fase, dejando cada hoja impecable. Superada la limpieza, las piezas avanzan hacia la inspección óptica automatizada, una de las etapas más tecnológicas de toda la planta. Aquí, un sistema de cámaras industriales de alta velocidad captura imágenes de cada lado de la hoja, mientras sensores láser miden la curvatura, el espesor, el paralelismo de las aristas y el microarredondeo del filo. La resolución de estas cámaras es tan alta que pueden detectar partículas invisibles incluso bajo un microscopio convencional. Si una hoja presenta desviaciones mínimas, un filo ligeramente irregular, un revestimiento incompleto o un borde deformado, es rechazada sin detener la línea. Chorros de aire comprimido expulsan instantáneamente las piezas defectuosas hacia un contenedor de reprocesamiento. Las hojas aprobadas se transportan a la zona de empaque, donde sistemas robotizados las agrupan mediante un pasador metálico que atraviesa el orificio central. Este método, empleado desde hace décadas, permite manipular miles de piezas a la vez sin que se dispersen. Robots de pinza flexible toman conjuntos completos y los colocan en estaciones donde se envuelve cada hoja en un papel tratado para resistir la humedad y evitar la oxidación. Dependiendo del mercado, las hojas pueden empaquetarse en unidades pequeñas de 5, paquetes medianos de 10 o distribuciones industriales de 100 unidades. Todo el proceso es tan rápido que, en menos de un segundo, una hoja puede pasar de la inspección a una caja terminada lista para distribución. Las cintas transportadoras avanzan con un flujo constante que parece no tener fin. Desde la recepción del acero hasta el embalaje final, millones de hojas completan este recorrido cada día, alimentando la demanda de un producto que, a pesar de su tamaño modesto, requiere una ingeniería extraordinaria. Pero la jornada industrial no termina aquí. Luego de analizar uno de los procesos de fabricación más precisos del mundo, viajamos ahora hacia otro universo igualmente fascinante, el de los tornillos, piezas diminutas que sostienen el funcionamiento de máquinas, automóviles, electrodomésticos e incluso estructuras enteras. Si una hoja de afeitar representa la delicadeza del filo metálico, un tornillo encarna la fuerza y la resistencia del acero. El recorrido comienza cuando enormes bobinas de alambre, sometidas a rigurosos controles dimensionales, llegan a la planta. Su diámetro, composición química y ductilidad deben ser exactos, pues cualquier variación dificultaría la etapa de forjado. Una vez aprobadas, las bobinas se montan en soportes de alimentación donde el alambre es desenrollado y enderezado. Equipos automatizados aplican una tensión específica para eliminar ondulaciones y asegurar que cada segmento cortado tenga la longitud perfecta. El alambre continúa avanzando hasta un sistema de cuchillas que corta la materia prima en piezas exactas, preparadas para recibir el golpe que les dará forma. Y así comienza uno de los procesos más impresionantes de la fabricación metálica, el forjado en frío, donde un simple cilindro se convierte en milésimas de segundo en un tornillo. Cada pieza recién cortada entra en una máquina de múltiples estaciones. En la primera, un impacto controlado comprime el extremo del metal, formando el cuello, la sección que conecta el cuerpo del tornillo con su futura cabeza. El segundo golpe, mucho más contundente, expande y remodela la parte superior, moldeando la cabeza en la forma deseada, redonda, hexagonal, avellanada o plana. A continuación, herramientas de precisión estampan el tipo de encastre requerido: una cruz Phillips, una ranura simple, un sistema Posi-Drift o una cavidad hexagonal interna, utilizada en tornillos Allen. Todo ocurre tan rápido que sería imposible distinguir cada etapa a simple vista. Los golpes suceden en una fracción de segundo, mientras la máquina produce cientos de piezas por minuto. Las líneas industriales más modernas pueden alcanzar velocidades de 1000 a 200 tornillos por minuto, operando durante horas sin interrupción. Para garantizar la estabilidad, sensores de fuerza y temperatura monitorean constantemente cada estación, evitando que el calor generado por la deformación altere la forma del tornillo. Una vez formada la cabeza, la pieza sigue hacia una de las fases más importantes de toda la producción: la laminación de rosca. A diferencia de la mecanización tradicional, que corta material para formar la rosca, la laminación a presión deforma el metal para crear hilos sobresalientes.
Este método no solo es más rápido, sino que mejora la resistencia mecánica del tornillo entre un 20 y un 30%. Entre dos matrices con el patrón exacto de la rosca, el tornillo rueda bajo enormes presiones que obligan al metal a fluir y adoptar la forma deseada. En menos de un segundo, la rosca queda completamente definida, lista para soportar fuerzas de tracción elevadas. En este punto, la pieza ya parece un tornillo, pero aún no posee la dureza necesaria para enfrentar el mundo real. Esto nos lleva al tratamiento térmico, donde su estructura interna será transformada por completo. El camino hacia esta etapa marca la transición hacia un proceso en el que la física y la metalurgia trabajan en conjunto para otorgar al tornillo su característica más importante, la capacidad de soportar cargas sin deformarse. El tratamiento térmico marca un punto de inflexión en la fabricación del tornillo. Hasta este momento, el acero ha sido comprimido, moldeado y laminado, pero aún conserva una estructura interna demasiado blanda para soportar las tensiones y vibraciones que encontrará en su vida útil. Para transformar definitivamente su resistencia, miles de tornillos avanzan sobre una cinta metálica hacia el interior de un horno continuo. Allí dentro, la temperatura asciende a valores extremos que pueden superar los 800 a 900 degrees Celsius, dependiendo de la aleación y del estándar mecánico requerido. En este ambiente caliente, los átomos de hierro y carbono abandonan su disposición original y adoptan nuevas configuraciones, creando una microestructura más dura y resistente. La atmósfera del horno es controlada con rigurosidad. No es un simple espacio caliente, es un entorno químicamente diseñado para evitar la oxidación. Si el acero entrara en contacto con oxígeno a estas temperaturas, su superficie se ennegrecería por completo y se volvería frágil. Para prevenirlo, el interior del horno se mantiene con gases protectores que reducen al mínimo la presencia de oxígeno, permitiendo que el tornillo se caliente sin degradarse. Cuando emergen de la zona de alta temperatura, los tornillos aún brillan al rojo vivo. En cuestión de milésimas de segundo, caen en un baño de aceite o en una solución polimérica especialmente formulada. El choque térmico es tan violento que la temperatura del metal cae abruptamente, congelando la estructura cristalina recién formada. Es en ese instante cuando el tornillo alcanza su máxima dureza y también su mayor fragilidad. Aunque ahora es resistente a la tracción, corre el riesgo de quebrarse si sufre un impacto o una deformación intensa. Para resolver este dilema, las piezas siguen hacia un segundo horno, esta vez operando a temperaturas mucho más moderadas, alrededor de 150 a 250 degrees Celsius, dependiendo del estándar de dureza final requerido. Durante esta etapa, llamada revenido, el metal libera tensiones internas y recupera una porción de su elasticidad. Este equilibrio entre rigidez y ductilidad es crucial. Un tornillo demasiado frágil puede quebrarse sin aviso. Uno demasiado maleable puede deformarse bajo carga. Lograr el punto perfecto es resultado de décadas de investigación en metalurgia, algoritmos de control térmico y sensores que monitorean cada segundo del proceso. Cuando dejan el horno de revenido, los tornillos han adquirido su identidad mecánica final, pero aún no están listos para el mundo exterior. Durante el tratamiento térmico, una película oscura de óxido, aceite y residuos metálicos se adhiere a la superficie de cada pieza. Si se dejara así, la corrosión atacaría el metal en cuestión de semanas. Por eso, la siguiente parada es la limpieza industrial, donde miles de tornillos son colocados en grandes tambores rotativos que se sumergen en soluciones químicas especiales. Este baño desengrasante elimina aceites, partículas carbonizadas y restos de escoria. A medida que el tambor gira, los tornillos chocan suavemente entre sí, ayudando a desprender impurezas sin dañar su geometría. Cuando emergen del baño, la superficie metálica comienza a revelar su brillo natural, pero la protección real proviene de la etapa siguiente, la galvanización electrolítica. Para realizarla, los tornillos se vuelven a colocar en un tambor conductor que actúa como polo negativo, mientras placas de zinc puro se convierten en el polo positivo. Al aplicar corriente eléctrica, los átomos de zinc se desprenden de las placas y migran hacia los tornillos, depositándose uniformemente sobre su superficie. La capa resultante es extremadamente delgada, apenas entre 5 y 10 micrómetros, pero posee una capacidad anticorrosiva impresionante. Ese recubrimiento es lo que permite que un tornillo sobreviva en ambientes húmedos,
estructuras expuestas a la intemperie o sistemas mecánicos sujetos a vibraciones constantes. Una vez revestidos, los tornillos ingresan a la pasivación, una reacción química que sella la superficie cincada y le otorga su característico tono azulado o dorado. Más allá de la estética, esta capa microscópica reduce la velocidad de oxidación y mejora la adherencia de lubricantes industriales que puedan aplicarse después. La última etapa del acabado superficial es la secación centrífuga. Miles de piezas giran a gran velocidad dentro de una canasta metálica perforada. La fuerza centrífuga expulsa los restos de agua o químicos, evitando manchas y garantizando que el recubrimiento sea uniforme. Cuando el tambor se detiene, los tornillos salen visualmente impecables, con una superficie limpia y brillante que a simple vista parece perfecta, aunque todavía deben enfrentar la prueba más exigente de todas. Porque en la industria moderna, la calidad ya no se evalúa a simple vista, se mide con luz, algoritmos y sensores capaces de detectar imperfecciones invisibles incluso para el ojo humano. Los tornillos recién terminados se vierten sobre un alimentador vibratorio que los orienta y los envía uno por uno hacia un sistema de inspección óptica automatizada. Allí, cada pieza rueda sobre una pequeña mesa de vidrio transparente, mientras potentes luces LED iluminan todos sus ángulos. Varias cámaras industriales toman fotografías de alta velocidad, mientras un software avanzado analiza su geometría, la longitud, el diámetro, la profundidad de la cabeza, la integridad de la rosca, la uniformidad del recubrimiento. Cada característica se mide con precisión de micrómetros. Un defecto minúsculo, como una rosca incompleta o una cabeza ligeramente ovalada, basta para que el sistema expulse la pieza mediante un chorro de aire comprimido. Todo sucede tan rápido que el ojo humano apenas percibe las pequeñas descargas de aire que distinguen las piezas aceptadas de las rechazadas. En muchas fábricas, hasta un 5% de los tornillos pueden ser descartados para asegurar que solo las piezas perfectas lleguen al mercado. Los tornillos aprobados pasan luego a la etapa de clasificación y empaque. Las máquinas los distribuyen en bolsas de pequeño formato, cajas medianas para ferreterías o grandes contenedores destinados a la industria automotriz y a los fabricantes de maquinaria pesada. Cada lote recibe un código único que permite rastrear su origen, su fecha de producción e incluso los parámetros exactos de su tratamiento térmico y su recubrimiento superficial. Este nivel de control y trazabilidad no es un capricho. Un solo tornillo defectuoso puede causar fallos críticos en sistemas tan variados como transmisiones automotrices, estructuras metálicas, mecanismos hidráulicos o equipos electrónicos. En líneas de montaje modernas, una falla microscópica puede detener toda una fábrica, causar un retiro masivo de productos o generar pérdidas millonarias. Por eso, aunque diminuto, cada tornillo es considerado una pieza estratégica. El recorrido que comenzaba como una simple bobina de acero termina ahora convertido en un componente esencial del mundo industrial. Desde automóviles y aviones hasta electrodomésticos y edificios, estos pequeños elementos son los responsables de mantener unidas las máquinas que impulsan nuestra vida cotidiana. Y al observar este universo de precisión, queda claro que tanto una hoja de afeitar como un tornillo comparten una esencia común. Ambos nacen de procesos meticulosamente controlados, donde la ingeniería transforma materias primas ordinarias en herramientas extraordinarias. A lo largo de este recorrido, hemos acompañado dos mundos industriales que raramente se encuentran en un mismo relato: el universo microscópico de las hojas de afeitar y el universo estructural de los tornillos, piezas tan distintas en apariencia como similares en sus exigencias técnicas. Ambas comparten una característica fundamental: nacen de procesos donde la precisión no es negociable. En el caso de la hoja de afeitar, cada etapa, desde el corte de la bobina de acero hasta la aplicación de revestimientos nanométricos, constituye un desafío de ingeniería en el que millones de piezas deben fabricarse con una uniformidad casi absoluta. Cualquier imperfección microscópica puede significar un filo defectuoso, una experiencia incómoda para el usuario o incluso el descarte completo de una tirada productiva. La nitidez extrema del borde, lograda mediante la molienda de alta velocidad y la geometría calibrada del filo, simboliza esa búsqueda obsesiva por la perfección. Cada hoja, ligera y delgada como una pluma metálica,
encierra un sofisticado ciclo térmico, abrasivo y químico que solo la ingeniería de precisión moderna es capaz de sostener. En cambio, el tornillo, una pieza que la mayoría de las personas mira sin atención, representa el pilar silencioso de la infraestructura industrial. Aunque discreto, soporta fuerzas de compresión, tracción y torsión que requieren una resistencia extraordinaria. Para lograrla, el proceso de forjado en frío, la laminación de rosca y el tratamiento térmico actúan como un ballet metalúrgico sincronizado. El acero fluye, se comprime, se expande, se endurece y vuelve a estabilizarse en ciclos que definen su capacidad de supervivencia en entornos extremos. Un pequeño error en la dureza final, en la geometría de la rosca o en el revestimiento anticorrosivo puede comprometer máquinas enteras, líneas de montaje, automóviles o estructuras metálicas. Lo fascinante es que ambos productos, la hoja que corta y el tornillo que sostiene, parten de la misma esencia, una bobina de acero capaz de transformarse en miles de formas útiles. Y esta versatilidad metálica es la columna vertebral de la industria global. En Brasil, en Estados Unidos, en Europa o en Asia, los procesos se repiten en variaciones tecnológicas cada vez más avanzadas, impulsando la capacidad humana de fabricar objetos indispensables en cantidades casi inimaginables. Al analizar estas cadenas productivas, comprendemos que la ingeniería moderna es la suma de millones de decisiones exactas: la velocidad de un rodillo, la presión de un molde, los segundos en un horno, la intensidad de un campo eléctrico o la alineación de un sensor óptico. Nada se deja al azar. La eficiencia depende de la repetición perfecta, y la repetición perfecta depende del control absoluto. Aún así, cada pieza individual, sea una hoja o un tornillo, es el resultado final de una coreografía industrial que combina maquinaria pesada, física de materiales, algoritmos de monitoreo y décadas de optimización. El impacto de estos pequeños componentes trasciende la fábrica. Una hoja de afeitar defectuosa puede causar apenas una incomodidad. Un tornillo defectuoso puede comprometer un sistema completo. Esa diferencia de consecuencias explica por qué la industria dedica tantos recursos a inspecciones ópticas, controles dimensionales y procesos de trazabilidad que registran hasta el más mínimo parámetro de fabricación. En ambos casos, la búsqueda es la misma: confiabilidad absoluta. Y cuando observamos el conjunto, surge una reflexión poderosa. El mundo moderno funciona gracias a miles de objetos humildes que operan silenciosamente entre bastidores. La ingeniería no siempre se manifiesta en puentes colosales o en máquinas gigantescas. Muchas veces se encuentra en una hoja que pesa menos de 1 gramo o en un tornillo que cabe en la punta de los dedos. Sin ellos, nada se movería, nada se sujetaría, nada se ensamblaría. La precisión microscópica sostiene la macrotecnología que impulsa nuestra vida cotidiana. Este viaje nos permitió descubrir cómo industrias diferentes comparten un mismo espíritu: transformar materia prima ordinaria en herramientas extraordinarias. Desde el acero brillante que se desliza sobre la piel hasta el tornillo que sostiene estructuras que pesan toneladas, la ingeniería convierte lo cotidiano en indispensable. Es ahí donde Proceso Exacto encuentra su esencia, en mostrar cómo lo pequeño, lo invisible y lo aparentemente trivial sostiene el funcionamiento del mundo industrial. Hoy vimos cómo dos líneas de producción distintas, hojas de afeitar y tornillos, representan la unión entre precisión, velocidad y control técnico extremo. Exploramos desde la transformación inicial del acero, pasando por el corte, la estampación, la molienda, los tratamientos térmicos, los recubrimientos avanzados y las inspecciones con tecnología óptica de alta resolución. Comprendimos que tanto el filo perfecto como la resistencia mecánica provienen de procesos donde la ingeniería debe operar sin margen de error. En esencia, aprendimos que la confiabilidad del mundo moderno depende de componentes diminutos creados con una perfección extraordinaria. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal Proceso Exacto, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué parte del proceso te impresionó más. Nos vemos en el próximo viaje por el mundo industrial.